Baruch Hashem, bendiciones a todos. Buenas noches. Shabbat Shalom. Bueno, bendiciones a todos. Se encuentren bien. Hoy estamos reunidos una vez más, una parashá nueva, para indagar en las directivas, en los mandamientos de la Torá. La parashá que tenemos hoy es Beshalach, ¿verdad? Que se traduce como Anisai, y envió, ¿verdad? Y envió. Ok, bueno, en la parashá de esta semana la verdad que está bastante, como todas las parashá, ¿verdad? Bastante cargadas. Que cuando uno se adentra al estudio de la Torá y comienza a ver realmente los ojos de la Torá, no desde un sentido literal, sino desde un sentido más, como quien dice, más profundo, toda la Torá está cargada. O sea, es un mar de conocimiento. Tenemos la huida, en la parashá de esta semana se relata la partición del mar, ¿no? Kiryat Yam-Suf, la partición del mar, el cántico de Moshe y Miriam, después de haber cruzado, el evento que ocurrió con las aguas de Mará, que es una de las 10 pruebas en las que el pueblo de Israel probó, ¿no? Como quien dice, a Dios. Tenemos la entrega del maná, la guerra contra Amalek, y bueno, la queja del pueblo de Israel, ¿verdad? Contra Kadosh Baruj Hu. Ustedes saben que es una costumbre año tras año en que en la parashá Beshalach, cuando se relata la partición del mar, es una parashá, la verdad, es una semana, los días de Shabbat, en parashá Beshalach son muy importantes. Por lo general, cada martes en el que fluye la parashá Beshalach, solemos leer con énfasis la entrega del maná. ¿Sí? La entrega del maná. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios que conseguir el sustento, conseguir dinero, o sea, conseguir el dinero para vivir en el mundo, o sea, es tan difícil como la partición del mar. O sea, es un milagro tan grande como la partición del mar. Y en una parashá, como la parashá Beshalach, donde se relata en Kiryat Yam-Suf, la partición del mar, se lee todos los martes de esa semana con mucho énfasis y se hace una oración especial por el sustento del año. Porque conseguir sustento es tan difícil, es un milagro tan grande como partir el mar. Así enseñan nuestros sabios, ¿verdad? Y que más allá de que el maná era un alimento espiritual, también representa el hecho de que nosotros recibimos el sustento de Kadosh Baruj Hu día tras día. Así que una de las cosas curiosas que ocurren en la parashá Beshalach es que, por ejemplo, cuando se relata la partición del mar y todos vemos por ahí las fotos en internet que se parte el mar y claro, vemos una partición del mar y todo el pueblo cruzando. Es que en realidad no fue así. Cuando nosotros leemos los salmos, por ejemplo, no recuerdo cuál es el salmo, o sea, no soy muy bueno con las citas, pero hay un salmo que dice: y tú que partiste el mar en fracciones para que el pueblo de Israel cruce. Es que en realidad el mar se partió en 12 fracciones, se dividió en 12 caminos, no en uno solo, en 12 caminos, uno por cada tribu. Así que realmente cada tribu cruzó por su propio camino. O sea, fue una liberación, o sea, por tribu, ¿verdad? Esta es una de las cuestiones, o sea, curiosas que ocurren en la parashá Beshalach. Luego vemos las aguas de Mará, la guerra contra Amalek. Amalek, que es uno de los enemigos eternos del pueblo de Israel. Muchos enseñan dicen que el pueblo de Amalek es una representación del mal en la tierra, de Yetzer Hará, de las fuerzas del mal. Existen 7 nombres para el Yetzer Hará, ¿sí? Uno por cada día de la semana. Y por eso mismo nosotros debemos protegernos todos los días contra las fuerzas del mal. Porque el Yetzer Hará ataca los 7 días de la semana con una fuerza diferente, ¿sí? Los 7 nombres de Yetzer Hará es maldad o malo. Segundo nombre es incircunciso, inmundo, se le llama enemigo, se le llama piedra de tropiezo, se le llama piedra y se le llama escondido. A través de estas 7 manifestaciones actúa el Yetzer Hará a lo largo de
de los días de la semana. Y por eso debemos protegernos todos los días. Cuando nosotros leemos la partición del mar, por ahí a veces se entiende como que hay quienes enseñan que la partición del mar es como la plaga número 11. Es un concepto que venía escuchando a lo largo de la semana, porque uno de los dioses de Egipto era el dios del mar. Pero en fin, en cuestión, cuando nosotros comenzamos a estudiar y comenzamos a adentrarnos, vemos que en sí la partición del mar y el hecho de que Hashem haya ahogado al pueblo egipcio en el mar, no era un fin en sí mismo, sino que era un medio. La partición del mar era una preparación para luego recibir la Torá. Pero también debemos preguntarnos en este sentido que si el pueblo de Israel, todo eso era una preparación para que el pueblo de Israel reciba la Torá al pie del monte Sinaí, entonces lo que se entregó en el monte Sinaí fueron 10 mandamientos. Y luego vino toda la Torá: no matarás, no asesinarás. Pero son cuestiones que ya eran sabidas antes. Los patriarcas sabían que había un solo Dios. En el mundo se sabía. Cuando Abraham llegó realmente al palacio de Abimelech, dijo, hizo un acuerdo con su esposa diciendo: di que eres mi hermana, no sea cosa que en este lugar no haya temor a Dios. Temor a Dios ahí se traduce como irat Elohim, o sea, temor a los dioses. Y temor a los dioses se entiende como el hecho de el respeto por la vida ajena, como las pautas de convivencia básicas para que la creación funcione en paz. No el hecho de temor a Dios, como un solo Dios en la tierra. Entonces, esas cuestiones ya existían: el no matarás, no robarás. Ya había conciencia en la creación de esas cosas, más en el pueblo de Israel. Porque sabemos que los profetas más grandes del pueblo de Israel fueron los patriarcas. No hubieron profetas como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. No lo hubieron. Entonces, ¿por qué decimos que el Kiryat Yam-Suf, la partición del mar, era una preparación para que el pueblo de Israel reciba la Torá, cuando lo que se entregó en Matan Torá, en la entrega de la Torá, ya era algo que ya era sabido por la generación, por las civilizaciones y sobre todo por el pueblo de Israel? Porque si nos ponemos a pensar que Kiryat Yam-Suf, la partición del mar, es un hecho que realmente fue único en la historia, porque fue el lugar y el tiempo en el que dos mundos convivieron en un solo lugar. Por un lado, el mundo marino, que es un mundo que está, o sea, los animales marinos conviven continuamente dentro del agua, del mar. Si lo sacan del agua se mueren, no pueden vivir en lo terrestre. Por otro lado, las personas, con sus animales y todo, que pertenecen al mundo terrestre, del mundo físico, y cruzaron en medio del mar. Fue un encuentro de dos mundos. Si nos ponemos a pensar que Kiryat Yam-Suf fue como el encuentro de dos mundos en un solo lugar. Y eso es parte de lo que Hashem quiere venir a enseñarnos, o sea, en este tiempo. Que así como fue en aquel tiempo, sucederá en nuestros días. Dice el profeta Isaías, y el río Éufrates, dice, se partirá en 7 fracciones. Si bien el Yam-Suf, el mar de los juncos, se partió en 12 fracciones, el río Éufrates se partirá en 7 fracciones, como dice el profeta Isaías, anunciando que en la venida del Mashiach será como la liberación de Egipto. Así como fue en aquel día, será en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que Hashem nos quiere enseñar a través de lo que ocurrió en aquel tiempo? Es que así como dos mundos convivieron en un solo lugar, en un solo tiempo, así mismo nosotros, en el tiempo de la revelación de Mashiach, somos la última generación. O sea, esto es algo que venimos hablando hace tiempo, pero que hoy en día los maestros de Torah en Israel se están esmerando cada vez más por anunciar: somos la última generación, nuestros hijos son la última generación antes de la llegada de Mashiach. Que ya todos los rabinos de Israel se pongan de acuerdo para anunciar esto a una sola voz, eso no ha pasado nunca antes en la historia. O sea, claramente, si no lo creemos, es porque estamos muy errados. Pero es una realidad: somos la última generación sobre la faz de la tierra, antes de la revelación de Mashiach, antes de la revelación del reinado absoluto que Hashem en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que significa Kiryat Yam-Suf, la partición del mar en nuestros días? Si el paso de Israel por el mar, por el desierto, por la partición del mar, fue una preparación para Matan Torah, y los mandamientos de Matan Torah ya eran conocidos,
Entonces, ¿por qué pasaron por Matan Torah? Porque Hashem quería enseñarles que el fin de recibir la Torah era el hecho de poder unir ambos mundos. El mundo marino en aquel momento con el mundo terrenal. En otras palabras, el mundo marino es comparado, ¿sí?, como la esencia de ese mundo es el agua. Y la Torah es comparada como el agua. Le preguntaron una vez a Rabbi Akiva, ¿por qué ustedes no dejan de estudiar Torah nunca? Y Rabbi Akiva dijo, si tú sacas un pez del agua, se muere. Si tú no puedes vivir, si tú sacas a un hijo de Israel del estudio de la Torah, no puedes vivir. No, el hijo de Israel no puede estar un día sin estudiar palabras de Torah. Ya es una necesidad, porque la Torah ya se hace carne con uno. La Torah está en los huesos. Ya es imposible vivir sin Torah. Entonces, así como tuvieron lugar el mundo marino y el mundo terrestre, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y eso fue la preparación para recibir la Torah, en este tiempo nosotros debemos unir ambos mundos. El mundo espiritual, representado por el mundo marino, y el mundo terrenal, representado por el paso del pueblo de Israel. ¿Y cómo se hace eso? Cuando Hashem entregó la Torah, entregó todos los mandamientos. Si nos ponemos a fijar, todos los mandamientos están ligados a una opción física. Por lo tanto, la espiritualidad verdadera implica el hecho de elevar todo lo que es físico a un trabajo divino. Todo lo que conlleva acción física debe ser elevada con conciencia, con una conciencia de esto es para Hashem, o este es el medio que estoy utilizando para servir a Hashem. Entonces, eso es prácticamente lo que el pueblo de Israel debe llevar adelante en un tiempo en donde nos comenzamos a preparar para la llegada del Mashiach. Preparar la llegada del Mashiach, preparar el camino para la revelación del Mashiach, es prácticamente el hecho de tomar conciencia en nuestros, como decía nuestro maestro antes de empezar, decía, en nuestros trabajos, en que todo lo que hacemos es un servicio divino, en que cuando uno va a trabajar está prestando un servicio y está sirviendo a Hashem por ese medio, de que aún el dinero es utilizado para servir a Hashem, de que cuando vamos a visitar a una persona, lo hacemos para servir a Hashem, para manifestar las bondades del Creador. Entonces, todo lo que hacemos en la vida diaria debe tornarse un servicio a Hashem. Dicen nuestros sabios, aquel que no ve a Hashem en las pequeñas cosas, no lo ve en ningún lado. Aquel que no ve a Hashem en los pequeños momentos de la vida, no lo ve en ningún lado. Entonces, es un gran problema lo que estamos viviendo en nuestra generación, porque, y digo problema porque todo esto nos está preparando, ¿verdad?, para la revelación del Mashiach, Ben David. Y esto es parte de lo que el pueblo de Israel debe ponerse de acuerdo. Hay algo que me llama la atención tremendamente, es que el pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, el pueblo judío, ¿sí?, tiene una conciencia de unidad terrible. Es tremendo, donde un rabino dice una cosa, los discípulos se esmeran, las familias, los hermanos, todos se esmeran en llevar a cabo esa directiva. Sin embargo, aquí decimos en Occidente una cosa y es como que queda en el aire, es como que, bueno, si alguien lo va a hacer, no te preocupes, vamos a decirle amén con la duda, ¿no? Es como que debemos generar la conciencia de unidad completa, debemos esmerarnos en generar una conciencia de unidad, una conciencia de amor al prójimo, una conciencia del hecho de que todo lo que hago, lo hago solamente para Hashem. Cuando el momento en que podamos poner todo eso en práctica, el momento en que podamos llevar adelante todo lo que hacemos como un servicio a Hashem, entonces estaremos listos realmente para recibir a Mashiach en una parte del mundo y para contagiar a los demás de un verdadero servicio a Hashem. Por otro lado, dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, está escrito que llegaron luego de elevar el cántico, ¿no?, de Moshe y Miriam, que tiene grandes similitudes con el cántico de Moshe y el Cordero, ¿verdad? Ese cántico que está en el libro de Apocalipsis, que es realmente impresionante. Pero no vamos a hablar, o sea, de la conexión que hay entre el cántico de Moshe y el cántico que está en Apocalipsis, aunque las conexiones que tienen son increíbles, sino que cuando el pueblo de Israel llegó, comenzó a partir por el desierto, llegaron a las aguas de Mará. Dice que no podían beber de las aguas porque estaban amargas. La Torah dice algo así, dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mará
y no pudieron beber de las aguas porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Adonai. Es impresionante que después de haber salido de Egipto y de haber experimentado las plagas contra Israel, los milagros del Yam Suf y todo, el pueblo aún tuviera, como que dice, duda, o sea, de que Hashem le costara, como si a Hashem le costara hacer un milagro. O sea, es algo impresionante que aún a pesar de ver milagros, el pueblo seguía murmurando. Dicen nuestros sabios que el problema en las aguas de Mará no era un problema de agua, no era un problema de la potabilización del agua. Dicen que era un problema de conciencia. Era un problema de cómo ellos veían las cosas. No es que las aguas estaban amargas, es que los hijos de Israel estaban amargos, estaban amargados por todo lo que habían vivido en Egipto. Y por lo tanto, todo lo que probaban les sabía amargo. Entonces, si nos ponemos a pensar que el agua, ¿sí?, es una representación de la Torá, del mundo, de lo que viene del mundo espiritual. Entonces, es lógico pensar que cuando un hijo de Israel, o por lo menos uno que es llamado a pertenecer a Israel, porque está escrito: Israel es mi primogénito. Aquel que es Israel es aquel que guarda la fiesta de Hashem, guarda Shabbat, guarda el primer día de cada mes, según el ciclo lunar, guarda las fiestas de Dios, come kasher, se esfuerza en estudiar Torah día tras día. Entonces, ser Israel es tener una conducta de vida. No podemos pretender servir a Dios sin que ese servicio a Dios no repercuta en un cambio de nuestra conducta, en una restricción de nuestra conducta. Entonces, los hijos de Israel venían amargados por las tareas de Egipto, venían amargados. Si nosotros nos trayéramos el plano de hoy y trayéndolo a la experiencia propia que nosotros tenemos, el hecho de que nuestros padres han salido de las religiones occidentales, las religiones en las cuales nos han criado nuestros abuelos, nos han introducido a nosotros desde pequeños en el estudio de la Torá, y hoy en día estamos experimentando un gran despertar en Occidente, porque todos comienzan a beber de las aguas de la Torá, o por lo menos comienzan a inculcar en su vocablo palabras hebreas, que por lo menos es algo, o empiezan a pronunciar Yeshua, Mashiach, que eso no hace diferencia, pero por lo menos algo se está asomando, algo se está preparando para que la Torá entre en aquellos que deben recibirla, porque no todos la van a recibir. Es tremenda la experiencia que hemos vivido en tan poco tiempo, de que mucha gente, cuando comienza a adentrarse a los caminos de la Torá, claro, esperan recibir la típica motivacionalidad que reciben en otros lugares, ¿no? Que toda la alabanza, ¿no?, que viene el profeta y que recibe, toma fuego del cielo, ¿sí? Tan acostumbrados a la pompa, tan acostumbrados al circo, que cuando vienen acá, cuando comienzan a oír instrucción, cuando comienzan a oír mandamientos, cuando comienzan a oír, o sea, shalom, ¿verdad?, serenidad en las enseñanzas de la Torá, y que no es todo, porque el Señor dice así, viene a los pentecostés, ¿viste?, que todo fuego del cielo. Cuando comienzan a oír otro tipo de enseñanza les resulta amargo, dicen: no sé si Dios estará en este lugar. Y comienzan a decir: ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Como el conflicto que hubo en Masá ¿cómo es que dice? Masá Umeribá, en las aguas, dice, cuando Moshe clamó a Hashem y pidió agua de la roca, ¿verdad? Porque el pueblo reprochó contra Hashem y dijo: ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Dice, está por aquí, dice: y los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo: ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Y comenzaron a reprochar, tenían dudas, todo lo que comenzaron a recibir les sabía amargo. Cuando la Torá nos habla que comenzaron a beber de las aguas y les parecían amargas, era porque ya Moshe estaba introduciendo al pueblo en los mandamientos de la Torá. Comenzaba a dar directivas, que se preparen, porque Moshe sabía lo que venía, sabía que venía Matán Torá. O sea, es el vislumbre de lo que Hashem me entregó delante de la zarza. O sea, vais a recibir al pueblo, porque está escrito: no se presentó Hashem delante de ti como una figura, sino que en medio del fuego. Dice, luego que relata el episodio de Matán Torá. ¿Y cómo se le presentó Hashem a Moshe cuando estaba solo en el desierto? En una zarza ardiente, en una columna de fuego. Entonces, lo que Moshe vivió en la zarza fue el vislumbre de lo que pasaría con el pueblo de Israel, recibir la Torá, la experiencia de la divinidad de Hashem.
Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando Moshe comenzó a prepararlos, cuando comenzó a decirles, esto debe hacerse, esto no debe hacerse, este es el comportamiento que Hashem espera, prepárense porque de aquí a 3 días Hashem se presentará a nosotros, ayunen, que esto, que el otro. Cuando comenzó a instruirlos en el camino de la Torá, todo lo que bebían les parecía amargo, porque no estaban acostumbrados a las directivas que Moshe había recibido de Akadosh Baruj Hu, del Dios verdadero. Estaban acostumbrados a lo que se vivía en Egipto, a los circos que había dentro de Egipto. Y todo lo que bebían les parecía amargo. No era un problema de agua, de la potabilización del agua, era un problema de conciencia. Era un problema de los padres de la generación. Pero es interesante que dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque temieron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai con nosotros o no? Y el versículo siguiente dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Los sabios nos enseñan que Refidim viene de Rafú, significa descanso. Todo eso, la amargura que uno comienza a experimentar, porque está acostumbrado a una ilusión que le han vendido, pero cuando comienza a percibir, dice el profeta Jeremías, era dulce, y cuando comió del rollo, era dulce al paladar, pero era amargo, en el vientre era amargo. Es que esa es la realidad, o sea, el otro día hablábamos, un amigo de mi padre decía, o sea, la gente de hoy en día dice, no sé qué espera, cuando uno va a la congregación, o sea, uno tiene que recibir palabras, que este piloto te va a hacer rico, va a prosperar, no, uno tiene que recibir. Si vos salís de la congregación y no te sentías molestado y que tenés que cambiar, entonces me fuiste en el Pepe. Y es una realidad, es que en las casas de estudio de Torah, en el diseño que Hashem tiene para el pueblo de Israel, se imparten mandamientos, se imparten leyes de vida, se imparte la conducta que Hashem necesita de Am Israel para manifestarse en el mundo. Si nos ponemos a pensar, todo lo que has hecho el sistema occidental es destruir la conciencia, es destruir el sentido, es destruir los fundamentos para que la generación reciba ese tipo de enseñanza. Tenemos un gran desafío por delante, y es que si la Torá es un libro de leyes y mandamientos celestiales, es la santa ley que Hashem otorgó a Israel en Sinaí, y que estas conductas de vida son las que manifiestan la divinidad en el pueblo de Israel. Pero es una generación que no está acostumbrada a recibir restricciones, a recibir leyes y mandamientos. ¿Cómo haremos entonces para poder adentrar a la generación a los caminos de la Torá? ¿Cómo hacer que la Torá, cómo generar una revolución de Torá? Era lo que hablamos siempre con nuestros amigos. Hay que generar una revolución de Torá. ¿Cómo hacemos para generar una revolución de Torá? Dice que cuando el pueblo de Israel se quejó delante de Hashem, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y nuestros sabios nos dicen, Refidim viene de Rafú, que significa descanso. Y que todo el sistema occidental se ha empeñado en crear una conciencia de cero estudio dentro de la religión occidental. Si hay algo en particular, es que no hay estudio en las casas de cada familia. Si hay algo que no se fomenta, que no se practica, es el estudio. Y porque el pueblo de Israel descansó del estudio de la Torá, solamente unos pocos mandamientos se le había dado al pueblo de Israel. Guarden Rojodes, celebren Korbanot, o sea, el Korban Pesach, algunos pocos mandamientos, 3, 4 mandamientos. Y sin embargo, esos 3, 4 mandamientos descansó el pueblo de Israel, los descuidó por completo. Y cuando los descuidó, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Porque el pueblo abandonó el estudio de la Torá. Esta es una realidad. Si hay algo que le cuesta a las personas que comienzan a adentrarse a las casas de estudio de Torá, a las congregaciones donde guardamos Shabbat y revelamos a Yeshua como Mashiach judío, es que les cuesta apegarse al estudio de la Torá. Les cuesta apegarse al estudio de la Torá. Y por cuanto no hay estudio en sus vidas, por cuanto no hay una decisión de cambiar verdaderamente, porque enseñaba nuestro maestro la vez pasada de que la revelación trae un cambio. O sea, si tú no estudias la Torá para que se te revele y esa revelación traiga un cambio en tu vida y te des cuenta de que había algo que estabas haciendo mal y que tenés que comenzar a hacerlo bien, entonces no estás estudiando nada y no estás adentrándote en los caminos de Dios. Entonces, la revelación trae un cambio, como decía nuestro maestro la semana pasada. Y por causa de que no hay revelación en las casas,
por causa de que no hay revelación en las habitaciones donde duermen los jóvenes, en las casas, por causa de que no hay revelación, no hay estudio, en las noches las casas son consumidas por fuego, porque una casa en la que no hay Torah es consumida por el fuego. Entonces, cuando no hay Torah en la vida de una persona, cuando no hay dedicación al estudio de la Torah en la vida de una persona, viene Amalek y pelea contra Israel en Refidim, porque Rafú descansó el pueblo del estudio de la Torah. Cuando comencé a entrarme en los caminos de la Torah, mi maestro, yo me volví loco. Yo decía, esto es, y dale. Y mi maestro me decía, no es así, tranquilo, calmate. Me decía, porque no, o sea, no me decía así, pero me decía, anda despacio, claro, porque cuanto más conoces, más peso hay sobre tu vida. Si vos conoces un mandamiento, estás simplemente obligado a guardar un mandamiento. Ahora, si te empeñas y querés todo de golpe, o sea, ya lo conoces, ya sos consciente de que hay algo que debe hacer y que no. Entonces, ya hay un peso más grande. Entonces, el estudio de la Torah, el aprendizaje es de a poco. Dice Maimonides en su libro de los Carriados, cuando alguien quiere adentrarse en la doctrina esotérica, en los secretos de la Torah, su adentramiento, la forma de introducir a un discípulo es progresivamente y de a poco, dice, siendo muy cauteloso y solamente después de que el alumno haya internalizado los fundamentos correctos de la Torah. De lo contrario, no se puede introducir a nadie más en las doctrinas secretas del pueblo de Israel, o sea, en los secretos, en el misterio del pueblo de Israel. Hay un mandamiento que siempre me llamó la atención. Dice que Hashem le ordena al pueblo de Israel, cuando construyas una casa, dice, pon barandas en la terraza. No sea cosa que suba uno y caiga del lugar. Cuando uno entiende de que la Torah no es simplemente un libro que se interpreta literalmente. Cuando construyas una casa, los fundamentos, o sea, una casa primero tiene fundamentos, tiene pilares, ¿sí? Fundamentos de una casa de Torah, ¿sí? Es Shabbat, son los mandamientos de Hashem, es Shema Israel, la conciencia de que Dios es uno y tiene control sobre todo lo que nos sucede, de que hay un Mashiach hombre, no Dios, y todos los fundamentos que hacen una casa de Torah. El estudio de la Torah, dice la Mishnah, debes fijar tiempo para el estudio de la Torah todos los días de tu vida, todas las noches. Después de los fundamentos de construir la casa, dice Hashem al pueblo de Israel, construye barandas en la terraza. Y la terraza es un lugar alto, es el lugar en el que uno se sube a la terraza. Yo me subo a la terraza de mi casa y yo veo toda la cuadra. Yo veo al vecino que está a 2 cuadras. O sea, uno sube a la terraza y ve con claridad. Uno ve todo. Es que la terraza implica el hecho de cuando uno sube al pináculo del templo. De que cuando uno está en la revelación, cuando uno está realmente mirando al oriente, recibiendo los primeros rayos de revelación, y cuando uno está realmente metido en los fundamentos, en los misterios, en las profundidades de la Torah, y está ligado con Hashem. Pero don Hashem dice, aun cuando estéis ahí, construyan barandas. No sea cosa que uno caiga de la terraza y se muera. Construir barandas es construir cercos de protección. Por eso Maimonides dice, cuando introduzcas a un discípulo en los secretos de la Torah, que sea progresivamente y a poco, después de que haya internalizado los fundamentos de la Torah. Porque aún allí corremos peligro de malinterpretar la Torah y de caer de allá arriba y morir espiritualmente y no tener acceso nunca más a la casa, al fundamento de la Torah, a la casa de Hashem, como está escrito, dichoso aquel que habita en tu templo, ¿verdad? Entonces, realmente es un hecho de que a fijar tiempos para el estudio de la Torah, hacernos el hábito del estudio, pues somos llamados el pueblo del libro, es algo fundamental que debemos establecer en todos los que vienen de la religión occidental y quieren cruzar el vado de Yabok, quieren cruzar al otro lado del río, como cruzó Jacob después de luchar con el ángel. Dice, luchó con Dios y con los ángeles, con los hombres, perdón. Por lo tanto será tu nombre Israel. Después de que uno lucha con Dios y con los hombres, que lucha por su lucha interna de, ¿está Dios conmigo? ¿Es este el camino? Raíces hebreas, Torah, Shabbat. Acá ya no hay pompa, no hay circo. ¿Será este el camino? O sea, y lucha con los hombres, con la opinión de aquellos que lo están juzgando. Después que cruza el vado de Jacob, que cruza hacia el otro lado, llamándose Israel, volviéndose hijo, porque Israel es mi primogénito. Entonces, después de que cruza, comienza realmente a vivir en los palacios del rey, en la casa de Israel, y cuando en la casa de Hashem. Y si uno quiere acceder realmente a las terrazas
¿verdad? A los niveles de revelación elevados, aún debe tener cercos de protección. Por eso es la importancia de fijar tiempos para estudiar la Torah todos los días. Todos los días debemos fijar tiempos para estudiar la Torah. Y esto es algo en lo que debemos hacer hincapié todos los que somos llamados a hablar palabras de Torah. Dicen nuestros sabios, donde no haya hombres, trata de ser un hombre. Donde no haya hombres de Torah, que enseñen Torah, debes ser un hombre. Ser un hombre de Torah, hablar palabras de Torah. Porque si tú dices, si viene una persona a ti y te dice, enséñame la Torah o háblame palabras de Torah, está prohibido que uno diga, no, yo no soy maestro, así tengas 15 años, 12 años, está prohibido que no, yo no soy maestro, yo no soy moreno, soy rabino. No, tú eres un maestro para esa persona porque no hay maestros. Debes ser un hombre. Donde no hay hombres, trata de ser un hombre. Entonces, ese es el fundamento, ese es el concepto realmente que debemos tener, de que siempre debemos tener la conciencia de que debemos adentrar a la gente y ayudarla, empujarla, hacer hincapié a que se amolden al estudio de la Torah, de que no se puede ser hijo de Israel y seguir viviendo como si vivía en Egipto, vivir comiendo papa y cebolla y después a trabajar todo el día. No, uno debe estudiar Torah, fijar tiempos para el estudio de la Torah, invertir en los días de Shabbat, honrar los días de Shabbat, siempre decorando el Shabbat con algo nuevo. Ayer compré un vino, hoy compro otro vino. Entonces, haciendo siempre algo nuevo, hermoseando los días de Shabbat, empeñándose por servir a Kadosh Baruj Hu. De lo contrario, se despierta Amalek, ese enemigo eterno del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si uno descuida la observancia de los días de Shabbat, si uno descuida la observancia en el estudio de la Torah, eso es como una legalidad, comienza a aparecerse Amalek. Entonces una legalidad para que tu Amalek interno venga y te siembre la duda. Porque Amalek, en hebreo, tiene un valor numérico de 240. El mismo valor numérico que la palabra hebrea Safek, que significa duda. Y todos los que han pasado por esta escuela y se han despertado con la duda y han querido hablar en contra de la Torah y de los maestros, son personas que nunca han adoptado el estudio de la Torah. Son personas que Amalek les sembró la duda, porque no había estudio de Torah en las casas, y por lo tanto las casas son consumidas por fuego. Y esto es grave. Porque la única forma de combatir la duda y combatir a Amalek es que duda y Amalek, Safek y Amalek en hebreo, suma 240 más 240 es 480. ¿Verdad que sí? Los matemáticos por ahí. 480 es el valor numérico de la palabra hebrea Talmud. Significa enseñanza o estudio. Por lo tanto, el arma para combatir a Amalek, para destruir a Amalek, es el estudio de la Torah. Digo arriba, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El fin de la Torah, de la ley, es Mashiach. Entonces, ¿para qué estudiamos Torah? Para revelar al Mashiach. Todos los días debemos estudiar Torah y buscar al Mashiach dentro de las escrituras, en cada letra, aún en cada espacio blanco de la Torah. Aún en cada coma, en cada punto está el Mashiach, oculto en la Torah. Y si no nos esforzamos por revelarlo, estamos cayendo en un descanso, descuidando la Torah. Entonces, vino Amalek, peleó con Israel, en Refidim. Amalek, dicen que es un pueblo que vino a lamer la sangre de Israel. Y Hashem juró que haría guerra con Amalek, generación tras generación. Y esta generación es una generación que está viniendo de Egipto, cruzando por el desierto, cansados y fatigados. Y por lo tanto, todo lo que comienzan a degustar en el camino de la Torah, les parece dulce, sí, pero luego se les vuelve amargo en el vientre. Y por causa de eso, se descuidan. Entonces viene Amalek, le siembra la duda y dicen, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? ¿Y qué terminan haciendo? Terminan cortándose de la oportunidad de sus vidas. Porque el fin de que el mundo de que las personas vengan al mundo es para destruir a Amalek. Hablaba con un familiar el otro día, con una persona, y me decía, necesito descubrir mi propósito. Claro, ese es el problema, de que están años en las religiones y aún no saben por qué han venido al mundo. Siguen con dudas y no saben que han venido al mundo para destruir la duda, para destruir a Amalek. Porque Amalek es el que comienza a despertar la duda de que ¿a qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá? ¿Será? ¿Está Dios conmigo o no está Dios conmigo? ¿Voy a tener mi sustento o no voy a tener mi sustento? Entonces, eso es Amalek, ese es el Amalek moderno.
aquel que viene a sembrar la duda en las casas de estudio de Torah, en aquellas personas, y se infiltra a través de estas puertas que tienen grietas. ¿Por qué? Porque no ponen tiempo para el estudio de la Torah en sus casas. Una casa en la que no hay estudio de Torah es consumida por fuego. Destruirás la memoria de Amalek de debajo de la tierra en cada generación. Estudiando Torah, destruirás a Amalek en cada generación. Porque Moshe libró una guerra espiritual, estaba con sus manos en lo alto, pero Yehoshua, Josué, libró una guerra terrenal, ¿verdad? Los discípulos de Yehoshua de Nazaret, de nuestro santo Rebbe Yeshua de Nazaret, somos los que libramos la guerra abajo, pero Mashiach es el que está abogando por nosotros arriba, con sus manos en alto delante del trono de Hashem, dándonos fuerza espiritual, insuflando en nosotros la revelación día tras día, alcanzándonos en maná, virtiendo de las aguas de la revelación día tras día. Mashiach libra una guerra arriba, porque después de que el templo fue destruido y Mashiach fue elevado, ya no hay quien... Dice que cuando estaba el templo no había enfermedad en Israel, no había plagas, pero después de que se destruyó el templo, después de que Mashiach fue elevado, es el Mashiach, es Yeshua, quien aboga por nosotros y permite que no haya plagas en el pueblo de Israel. Si Mashiach nos insufla fuerza desde lo alto, abogando por nosotros día tras día, nosotros tenemos el deber de librar una guerra aquí abajo. Y la guerra se libra a través del conocimiento. Hay una frase muy bonita que me gusta de Albert Einstein que dice: el universo de cada uno se limita al tamaño de su saber. En realidad la frase comienza diciendo: lo que una persona ignora no existe para él. Y el universo de cada uno se limita al tamaño de su saber. Es decir, que si uno ignora, por ejemplo, cómo actuar frente a una persona que le causa un infarto o que se desmaye y no se sabe por qué. Entonces, la solución, los primeros auxilios, el RCP o lo que fuese, no existe para la persona porque lo desconoce, no sabe cómo operar. Entonces se limita a salvar una vida, ¿verdad? Pero si la persona aprende el conocimiento, entonces tiene las posibilidades y se extiende su universo, porque puede ser que esa persona sea usada por Hashem para estar en una ocasión en donde, un infarto, una persona que se desmayó. Entonces, hay personas que nadie llega a un lugar por casualidad, ojo. Entonces, el tamaño de cada uno, el universo de cada uno se limita al tamaño de su saber. Entonces, el hecho está en que debemos realmente vencer la ignorancia, vencer a Amalek, vencer la duda dentro de nosotros y de todo lo que nos rodea. Eso se hace a través del estudio de la Torah. Eso es librar la guerra contra la mala intención, contra las religiones de este Egipto moderno, que inculcan, no me sale la palabra cuando uno no es conocedor, ignorancia, inculcan ignorancia en la gente. No, ven que este sábado hay milagro, ven que el otro sábado hay sanidad, ven que el otro miércoles hay prosperidad, o las demás religiones. O sea, no nos centramos en uno, no nos centramos en uno. Mashiach no vino y dijo: no, yo vengo por un solo pueblo. No, Mashiach vino, yo tengo otros pueblos. Mashiach vino por toda la humanidad. El conocimiento de la Torah es el conocimiento de Dios para toda la humanidad. Por lo tanto, debemos vencer la ignorancia en esta generación. Es la era de la información, pero se están centrando en la información de la IA, de todas las novedades tecnológicas, pero no se están centrando en la revelación que está brotando como un río a todos los confines de la tierra, cual nunca antes sucedió en otra generación. Yo estoy en la semana a veces en mi casa y parece que tengo al rabino enfrente mío porque estoy estudiando y el rabino está en Israel. O sea, lo tengo en la puerta, en la habitación de mi hogar. Y la Torah está expandiéndose por todos los lados, por cada rincón de la tierra. El conocimiento de Hashem está llenando la tierra. Está cumpliendo la profecía de Zacarías. Y será llena la tierra y será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Y toda esta generación está ignorando, está limitando el tamaño de su universo, de su saber, de su liberación, de su redención. Hay que vencer a Amalek. La memoria de Amalek hay que borrarla de debajo de la tierra. Esto es una advertencia también para todos los maestros de Torah que tienen congregaciones. No permitan que ingresen personas sin que sean adaptadas, sin que sean inculcadas en el estudio de la Torah.
es importante hacer el hábito del estudio de la Torá, porque de lo contrario estamos abriéndole la puerta a Amalek en nuestras propias casas, en nuestras propias congregaciones. Y eso, Amalek, es aquel que viene a destruir a todos los que están cansados, los que están fatigados. Es aquel que viene realmente como un perro, como un falso obrero, a destruir todo lo que uno construye. Dijo una vez, Amalek es el nieto de Esaú. Ojo con eso, Amalek es el nieto de Esaú, el hermano de Jacob, sobrino de Jacob. Bueno, digamos sobrino. ¿Cómo puede? Dice que Amalek le preguntó a Esaú, ¿cómo puedo tener esperanzas de prevalecer contra el pueblo de Israel? Y Esaú le contestó, haz esta tradición tuya. Cuando los veas a los descendientes de Jacob tambalear espiritualmente en el estudio de la Torá, atácalos. ¿Por qué? Porque Esaú sabía que Isaac, su padre, había dicho, las manos, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Cuando la voz de Jacob se fortalece en el estudio de la Torá y en las oraciones, las manos de Esaú se debilitan y Amalek no prevalece. Pero cuando Jacob, los hijos de Israel, se debilitan en el estudio de la Torá y en las oraciones, entonces las manos de Esaú se fortalecen y Amalek ataca al pueblo de Israel. Por lo tanto, no debemos dejar que Amalek se fortalezca. Debemos debilitar a Amalek y destruirlo de debajo de la tierra. Hay un versículo en la parashá pasada que dice, contra todos los hijos de Israel, ningún perro afilará su lengua. ¿Y de qué perro estamos hablando? Sin duda de Amalek, el enemigo eterno de Israel, que los comentaristas comparan a un perro. Por lo tanto, el Midrash Tanhuma define a Amalek como el que degüella, puesto que siempre viene a degollar a Israel. Y degollar es separar la cabeza del cuerpo. Este mismo Midrash dice de Amalek que introduce dudas en la fe. Cuando se separa la cabeza del cuerpo, una de las cosas que se está haciendo es separar la cabeza del corazón, que es el órgano de la fe. Entonces aparecen las dudas. Y no es casual, como indican en diversos lugares los cabalistas, que la gematría de Amalek es la misma que Safek, que significa duda. Esto es lo que hay que erradicar, es la duda en la vida de una persona. ¿Y cómo se hace? Adentrándola en el estudio de la Torá. Borrarás la memoria de Amalek debajo de la tierra en cada generación. Y esa es la lucha que tenemos hoy en día, contra una generación que no tiene el hábito del estudio, de la lectura, de la disciplina en el estudio. Y esa es la lucha que se libra. No se libra afuera en las calles, se libra dentro de las casas. Se libra en las casas de estudio de Torá. Porque Moshe libró una guerra arriba, pero Josué libró una guerra abajo. Mientras el Mashiach insufla espíritu de vida y revelación en sus discípulos se esfuerzan en el estudio de la Torá, realmente, para disipar las dudas de todos los que vienen queriendo conocer al verdadero Dios de Israel. Así que, Baruch Hashem, eso es lo que tenemos por delante. Es una guerra, una lucha complicada. Cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Yansú, hay un chiste que nos dice que cuando había un muchacho, un judío, dice que tenía mucho dinero, demasiado, era multimillonario. Dice que estaba una vez en una fiesta en su casa y que se cayó la pileta. Y todo el mundo le decía, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Y el tipo no le daba la mano a nadie, se estaba ahogando y todo el mundo, che, ¿por qué este no nos da la mano? Se va a morir, decía. Entonces viene uno y dice, no, córranse, yo lo conozco bien. Toma la mano, le dice. Entonces le dio la mano y salió. Claro, porque le decían, dame. Entonces el dijo, toma, entonces te dio la mano, ¿no? Todito. Tacaño, era terrible. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Mucho calor. Ustedes saben que la otra vez yo había venido con chompa. Yo por lo general siempre vengo del permiso. Yo dentro mío dije, no puedo más con chompa, porque uno debe honrar el día de Shabbat. Uno debe vestirse con la mejor ropa para el día de Shabbat. Entonces mi mejor ropa es una camisa, obvio, presentable. Pero me estoy muriendo de calor. Entonces siempre para tomar ánimo, los sabios preguntan, ¿cómo Hashem va a resucitar a los muertos en el tiempo de Mashiach? Dicen, con el rocío que viene del cielo. ¿De dónde saca Hashem el rocío del cielo? Dice, el rocío del cielo, dice Hashem, es tomado
de las gotas de sudor y de las lágrimas que cada hijo de Israel gasta cuando cumple una mitzvah. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que desfallecen por causa de la duda en el estudio de la Torah, en las congregaciones del pueblo de Israel. Sin embargo, está escrito que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Y eso es lo que hay. Aunque uno se empeñe la vida para llevar adelante el estudio de la Torah y revelar la voz de la Torah en el mundo, y aún así no tengan el hábito o no quieran salir de Egipto y decidan seguir siendo perros que hablan en contra de los maestros de la Torah, uno debe estar alegre, porque esas lágrimas son con las cuales Hashem va a resucitar a los muertos en el tiempo por venir. Así que damos las gracias a Hashem por todo lo que estamos viviendo. Y que el Eterno les bendiga en esta nueva semana. Cada uno los colme de bendición. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.